Buenas tardes, señores estudiantes. Esperando pues que se encuentren bien en unión de su familia. Vamos a dar inicio a un nuevo semana de estudio y a la vez comenzando un nuevo trimestre. Señores, lo que sí quiero es recomendarles, por favor, que yo voy a enviar mi clase junto con la ficha para que tengan ustedes las preguntas ya a la mano y puedan resolverla y no haya eso de que después no encuentran la ficha o cualquier otro motivo y no tengan completo el deber. Bueno, en esta semana vamos a dar inicio a un nuevo tema de historia relacionado a las culturas precolombinas. Se llama Contribuciones éticas, intelectuales, económicas y ecológicas de la cultura precolombina. En este caso vamos a ver quiénes fueron los mayas. Bien, en primer lugar vamos a ver su situación geográfica. La cultura maya se refiere a una civilización mesoamericana que se destacó a lo largo de más de 2 milenios en numerosos aspectos socioculturales como su escritura jeroglífica, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente americano precolombino. Su arte, la arquitectura, su mitología y sus notables sistemas de numeración, así como en astronomía, matemática y comprensión de la ecología. Se desarrolló en el sureste de México, en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Prácticamente todo Guatemala y también en Belice, la parte occidental de Honduras y en El Salvador, abarcando más de 300.000 kilómetros. Para los mayas, el cero surgió como una necesidad y cada símbolo tenía un valor diferente que era representado por un caracol. La medicina maya, en cuanto a la medicina maya, llegaron a tener una clasificación de las enfermedades que podían prevenirlas. Existieron más de 40 lenguas mayas. El Popol Vuh es la principal obra de literatura maya que narra la creación del ser humano. ¿Cómo vestían en esta cultura? Los hombres vestían un calzón y las mujeres una especie de falda. En cuanto a sus matrimonios, eran arreglados con fines principalmente económicos. La religión era politeísta e identificaba a los dioses con fenómenos naturales. También practicaban sacrificios humanos. En cuanto a arquitectura y astronomía, poseían vastos conocimientos de astronomía. Los monumentos fueron construidos como una orientación de los cuerpos celestes. En cuanto a la arquitectura, las edificaciones estuvieron en concordancia con el orden de los astros. Bien, estudiantes, ahora nos toca ver un video muy interesante sobre quiénes fueron los mayas. Pongan mucha atención. En 1784, José Antonio Calderón, bajo los auspicios del gobernador de Guatemala y por orden del rey Carlos III de España, recorrió y documentó las ruinas de Palenque, en Chiapas, México. Al año siguiente, visitó el lugar el arquitecto Realbert Nasconi
y aún habría una tercera expedición, la de Antonio del Río, en 1787. Descubrían así los eruditos occidentales las primeras ruinas de una civilización que había quedado olvidada en el tiempo, los mayas. Los mayas fueron una cultura que ocupó una parte de Mesoamérica, la franja de terreno que se extiende desde el istmo de Tehuantepec hasta la actual República de Honduras y cuyo origen podemos remontar al segundo milenio antes de Cristo. En esencia, los territorios de las actuales Guatemala, Belice, parte de El Salvador, parte de Honduras y los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, donde podemos distinguir tres grandes áreas geográficas. Primero, la estrecha franja costera del Pacífico al sur. Más al norte, el altiplano de Chiapas y Guatemala, horadado por las cuencas de, entre otros, los ríos Motagua y Usumacinta. Y por fin, las extensas llanuras del Petén y la península del Yucatán, conocidas como las Tierras Bajas, que comienzan en la continuación de la cuenca del Usumacinta y en la cuenca del Petén hasta la costa del Caribe, donde hoy se halla Cancún. Tras las expediciones del siglo XVIII, fueron muchos los arqueólogos que se adentraron en las Tierras Bajas descubriendo nuevos sitios, como Copán o Tikal a mediados del siglo XIX o El Mirador y Calakmul ya a mediados del siglo XX. En la actualidad, son numerosos los grupos de investigadores involucrados en el estudio de la cultura maya, tanto mexicanos y centroamericanos como del resto del mundo. Sin embargo, aún quedan muchas dudas por despejar, sobre todo de los orígenes de la civilización maya, el periodo que ha atraído menos atención por no contar con una arquitectura monumental tan destacada como la del periodo clásico. Ya en el tercer milenio antes de Cristo hay constancia de grupos de recolectores cazadores seminómadas que habitaban las tierras bajas, donde comenzaron a desarrollar la agricultura al final de ese tercer milenio con el cultivo del maíz. Entramos así en el Neolítico maya, que habría de desarrollarse durante el segundo milenio antes de Cristo. Es posible que parte de las transformaciones sufridas en las tierras bajas se deban a la llegada de nuevas gentes, o al menos de su influencia. Estas nuevas gentes podían venir del altiplano o del área olmeca. Los olmecas fueron una cultura precolombina anterior a la maya cuyos principales yacimientos se sitúan en el istmo de Tehuantepec, en Tabasco, un territorio clave en las relaciones entre el Valle Central de México y el territorio maya. Durante ese segundo milenio antes de Cristo, conocido como periodo preclásico temprano, comenzamos a encontrar aldeas agrícolas en el centro y el sur de las tierras bajas, con una serie de características culturales comunes, entre ellas, que nos permiten hablar ya de una civilización común, origen del mundo maya. A partir del año 1000 a.C., esta civilización empieza a mostrar los rasgos propios que podemos ver en otras grandes culturas antiguas, estas del Viejo Mundo, como el Imperio Antiguo Egipcio o sobre todo Sumeria, cierto que con un desfase de 2 milenios. Los mayas empezaron a constituir ciudades-estado basadas sobre el dominio agrícola, sobre todo del maíz, pero también de la calabaza, el chile, el frijol o el cacao, llegando a desarrollar estructuras de regadío. Además, se integraron en las redes de comercio interregional impulsadas por los olmecas. En este sentido, destaca la ruta comercial que se desarrollaba por la franja costera del Pacífico, pasando por Tacalicabaj y Cosumahualpa, para subir al altiplano en el sitio de Caminal-Juyú, donde hoy se encuentra la ciudad de Guatemala. Desde allí era posible llegar hasta el valle del Motagua, el área de las grandes minas de jade, material que junto con la obsidiana y las plumas de quetzal se convirtió en uno de los principales productos de exportación del mundo maya. La otra área destacada de este periodo preclásico del primer milenio antes de Cristo siguió siendo el centro y el sur de las tierras bajas, donde ya encontramos ciudades-estado que contaban con una jerarquía política bien organizada, pudiendo incluso hablar de reyes para finales de ese primer milenio. Esta jerarquización política les permitió a los mayas levantar grandes construcciones,
como las estructuras más antiguas de Ceibal o la pirámide de la Danta en el Mirador, la ciudad más grande de este periodo preclásico. Es además el momento que empezamos a encontrar cerámica, vinculada tanto a la necesidad de almacenar la producción agrícola como por el hecho de también querer comerciar con esa producción. Desde el siglo III a.C., además, hallamos los primeros ejemplos de escritura maya, basados en una combinación de logogramas y glifos, en esencia, pequeños dibujos que representaban palabras o parte de palabras, no ideas completas como ocurría con los ideogramas de la escritura china o los jeroglíficos egipcios. Además, como todos los pueblos surgidos desde el Neolítico, los mayas se interesaron en la observación astronómica como base para la creación de calendarios muy complejos, vinculados a esa necesidad de controlar los ciclos agrícolas. Al tiempo, se establecieron los principios de la cosmovisión y la mitología maya. Pero con todo, la civilización maya presenta algunas singularidades respecto a las grandes civilizaciones antiguas del Viejo Mundo. Por ejemplo, domesticaron muy pocos animales, por lo que prácticamente no tuvieron ganadería. Eso puede explicar por qué, a pesar de conocer la rueda, no la utilizaron. No tenían animales de tiro con los que aprovechar esas ruedas. Además, aunque llegaron a manejar los metales, posiblemente desde este periodo preclásico, los mayas no desarrollaron una metalurgia propiamente dicha. El periodo preclásico se cerró a finales del primer milenio antes de Cristo. Las ciudades mayas perdieron población o desaparecieron. Es posible que el comienzo del auge de Teotihuacán, en ese momento, desestructurando las rutas comerciales mesoamericanas, influyera en esa crisis del preclásico maya. Teotihuacán fue una de las ciudades-estado más destacadas del mundo precolombino, que controlaron, desde su ubicación en el Valle Central de México, la mayor parte de Mesoamérica entre los años 100 y 550 después de Cristo. Serían los propios teotihuacanos quienes volvieron a reactivar el mundo maya al generar una nueva ruta comercial entre el Valle Central de México, a través de la cuenca del Usumacinta, es entonces cuando crece Palenque, hasta llegar al sur de las Tierras Bajas, donde la ciudad de Tikal se convirtió en el principal aliado de Teotihuacán, hasta el punto de que la alianza entre estas ciudades permitió a Tikal controlar todas las Tierras Bajas. Pero Teotihuacán fue saqueado hacia el 550 y en el 562 Tikal cayó en manos de su principal rival maya, el Reino Kan. Entramos así en el periodo clásico tardío, entre los siglos VI y IX, etapa en la que se levantaron las construcciones más conocidas del mundo maya de las Tierras Bajas: las pirámides de Tikal, los murales de Bonampak, la escalinata de Copán, las estelas de Quiriguá. Es posible que podamos remontar el origen del Reino Kan al sitio precolombino del Mirador, pero comenzó a adquirir fuerza en el clásico cuando sus reyes ya se habían instalado en Cibanché, desde donde se trasladaron a Calakmul. Este último lugar mostró su valor estratégico en las luchas entre el Reino Kan y Tikal, dado que desde Calakmul era posible controlar las rutas más importantes que rodeaban a Tikal. Los reyes Kan lograron imponer su dominio desde el 562 hasta el 695, ya mediante las armas, ya mediante alianzas matrimoniales, sobre la mayor parte de las Tierras Bajas. Entre esas alianzas destaca la figura de la reina Cabel, princesa Kan que llegó a gobernar sobre el Perú Huacá, donde mostró sus habilidades tanto como política como guerrera. A partir del 695, Tikal retomó la iniciativa hasta acabar por completo con el Reino Kan medio siglo más tarde. Sin embargo, la crisis de las ciudades de las Tierras Bajas había comenzado en un paulatino proceso de despoblación que culminó hacia el año 900 con el práctico abandono de todas estas ciudades. Aunque se ha hablado de un colapso dramático de este mundo maya vinculado a alguna catástrofe climatológica, en especial una larga sequía, probablemente la crisis
fue el resultado de esas continuas guerras entre el reino canitical que fueron desmontando las rutas comerciales que unían el Valle de México con el Valle del Motagua. Como alternativa a esas rutas de interior, es posible que se pusieran en marcha nuevas rutas comerciales de cabotaje, contorneando la península del Yucatán. Esto explicaría las migraciones desde las tierras bajas hacia el norte del Yucatán y el desarrollo de una nueva serie de grandes ciudades en este área: Uxmal, Chichén Itzá, Mayapán. Estas rutas alternativas pudieron haber sido propiciadas por otros grupos precolombinos, como los chontales de Tabasco o, más posiblemente, los toltecas llegados del Valle de México, cuya influencia se hizo visible desde el año 1000, generando la cultura maya tolteca, que fue la que encontraron los españoles al desembarcar en Yucatán a comienzos del siglo XVI. Es posible que otros grupos también Bien, señores estudiantes, después de haber escuchado este importante video, tenemos ahora un deber: ubicar en el mapa de América la cultura maya. Bien, como segunda pregunta, ¿cuál es la principal obra de literatura maya y qué narra? Bien, señores estudiantes, hasta aquí la clase. Pues no olviden lo que les he dicho acerca de sus tareas que se tienen que hacer pues a diario. Y bueno, y aquí nos quedamos hasta la próxima clase. Muchas gracias.